Hoy me detengo a la sombra del Altísimo y respiro bajo las alas del Todopoderoso. El nuevo año no comienza solo en el calendario, comienza cuando entro en el Salmo 91, cuando habito en el escondite del Señor. 2026 se acerca como una promesa divina para seguir adelante revestido de la armadura celestial, cubierto por la protección del Salmo 91 y fortalecido por la palabra que no vuelve vacía. Declaro sobre mí el Salmo 91. Libero todo el cansancio acumulado a los pies de la cruz. Libero la frustración de promesas que aún no se han cumplido y de caminos que no salieron como esperaba. El pasado no me define, solo fue el desierto que me preparó para la tierra prometida. Todo lo que viví me trajo hasta aquí más fuerte, porque el Señor fue mi refugio y fortaleza en cada batalla. Elijo entrar en 2026 habitando en el Salmo 91. Con una mente renovada por el Espíritu y un corazón firme en la roca eterna. No necesito tener todas las respuestas ahora, solo necesito tener fe que mueve montañas. Cada pequeño paso de obediencia cuenta. Cada decisión según la voluntad divina construye algo mayor de lo que puedo ver en este momento. Me levanto en el nombre del Señor. Aunque el enemigo intente susurrar mentiras, proclamo, ningún arma forjada contra mí prosperará. Aunque la duda aparezca, permanezco firme en la promesa del Salmo 91. La fuerza que me sostiene nace de la certeza de que aquel que está en mí es mayor que el que está en el mundo. No necesito probar nada a nadie. Mi testimonio es la gloria de Dios manifestada. Mi proceso es guiado por el Espíritu Santo. Mi ritmo es el tiempo perfecto de Dios. En este nuevo ciclo, asumo el compromiso de guardar mi corazón, de renovar mi mente por la palabra y de permanecer en la vid verdadera. No me comparo con otros siervos. No me disminuyo ante los gigantes. No me abandono, pues Dios mismo prometió, no te dejaré ni te desampararé. Aprendo a respetar los límites que el Señor establece sin renunciar a las promesas que Él declaró sobre mi vida. 2026 será un año de avance espiritual según el Salmo 91. No por fuerza humana, sino por el Espíritu del Señor. No por presión del mundo, sino por convicción de la palabra. Sigo edificando sobre la roca, incluso en silencio. Sigo creciendo en el conocimiento de Cristo, incluso despacio. Lo importante es permanecer en la vid. Confío en que cada semilla plantada hoy germinará en el tiempo de Dios. Sigo adelante con el coraje de Josué, el enfoque de Daniel y la presencia de Enoc. Un nuevo año comienza, y elijo caminar bajo la promesa del Salmo 91, creyendo que 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero yo permaneceré en pie porque el Señor es mi refugio y fortaleza. Escribe en los comentarios, Salmo 91 es mi fortaleza. Cuando declaras, liberas el poder de la palabra. Cuando escribes, activas la fe que mueve montañas. Llegar hasta aquí ya exigió el coraje de David ante Goliat. Sobrevivir a los hornos ardientes, levantarse después de caídas como Job y continuar aunque nadie lo notara ya prueba que el Señor ha sido escudo y baluarte a mi alrededor. Ahora, al mirar hacia 2026 bajo la luz del Salmo 91, no espero ausencia de batallas. Elijo presencia divina para vencerlas. El coraje según el Salmo 91 no es no sentir miedo. El coraje es avanzar sabiendo que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Es no permitir que la inseguridad decida por mí cuando tengo al Espíritu Santo como consejero. Es asumir que no necesito tener todo resuelto para dar el próximo paso de fe. Puedo avanzar mientras la palabra me enseña. Puedo ajustar mientras el Señor dirige mis pasos. Reconozco los momentos en que dudé de las promesas de Dios. Reconozco las veces que me retraje para evitar el llamado que el Señor puso sobre mi vida. Pero este nuevo ciclo no será guiado por la huida. En 2026, habitando en el Salmo 91, me posiciono como sal de la tierra y luz del mundo. Aunque tenga temor, elijo obedecer. Aunque tenga incertidumbre, elijo confiar. Mi fuerza según el Salmo 91 no está en controlar todo, sino en saber que aquel que todo lo controla está conmigo.
Cada decisión guiada por la oración construye madurez espiritual. Cada enfrentamiento fortalece mi fe. Ya no soy la misma persona de antes, porque fui transformado por la renovación de mi mente, porque crecí en la gracia y el conocimiento del Señor. En este nuevo año, revestido de la autoridad del Salmo 91, no me disminuyo para caber en lugares que ya no glorifican a Dios. No me callo para mantener falsa paz cuando el Señor me llama a ser voz profética. Avanzo con reverencia al Altísimo y respeto por la obra que Él inició en mí. Honro los límites que la palabra establece, pero no uso mis miedos como excusa para desobedecer al llamado divino. 2026 será un año de postura espiritual según el Salmo 91. Postura ante las elecciones. Postura ante las batallas espirituales. Postura ante el llamado. Sigo con más firmeza en la fe, más claridad de la voluntad divina y más responsabilidad como hijo de Dios. No espero perfección. Elijo santificación continua. Cada paso dado en obediencia al Salmo 91 construye un fundamento sobre la roca. Y sigo, aunque sea un paso a la vez, porque sé que el Señor afirma los pasos del hombre bueno y en su camino se complace. Comenta, Salmo 91 me reviste de coraje en 2026. Hablemos la verdad según la palabra. Si nada cambia dentro de ti por el poder del Salmo 91, 2026 será solo otro año perdido en el desierto. Las mismas promesas incumplidas, los mismos propósitos postergados, las mismas derrotas espirituales. No es falta de unción. Es falta de consagración. Conoces exactamente lo que el Señor ha hablado a tu corazón, pero continúas negociando con la carne. Continúas posponiendo lo difícil, empujando la obediencia y esperando que el tiempo resuelva lo que solo la renuncia resuelve. El problema no es lo que el enemigo hizo contra ti. El problema es lo que haces con la autoridad que Cristo ya te dio. Basta de repetir declaraciones poderosas del Salmo 91 y continuar viviendo en derrota. Basta de culpar al pasado, a las personas o las circunstancias cuando tienes el poder de pisar serpientes y escorpiones. Mientras tercerizas la responsabilidad espiritual, tu vida permanece estancada. 2026 no pide perfección. Pide consagración según el Salmo 91. Nadie va a ayunar por ti. Nadie va a buscar el rostro de Dios en tu lugar. Cada vez que evitas el altar, eliges permanecer donde estás. Cada vez que te callas por miedo cuando deberías profetizar, eliges vivir por debajo de lo que Dios preparó. Esto no es falta de oportunidad. Es falta de obediencia a la palabra. No necesitas otro mensaje bonito del Salmo 91. Necesitas compromiso real con el reino. Necesitas dejar de tratarte como excepción y comenzar a vivir como quien fue comprado por alto precio. Crecer en la fe exige morir a la carne. Cambiar exige crucificar al viejo hombre. Permanecer como estás también tiene un precio, y ese precio es perder lo que Dios preparó para ti desde la fundación del mundo. 2026 será un año de avivamiento o de apostasía. No existe término medio en el reino. O asumes la identidad de hijo de Dios habitando en el Salmo 91, continuarás siendo conducido por vientos de doctrina. O cambias hábitos, pensamientos y postura espiritual, o continuarás explicando por qué las promesas de Dios no se cumplen en tu vida. Este es el momento de dejar de jugar a la iglesia. Eres más ungido de lo que has demostrado, pero unción sin obediencia no edifica el reino. Levántate espiritualmente. Deja de esperar sentir ganas. Comienza con disciplina espiritual. Comienza con la verdad que libera. Comienza ahora clamando al Señor con un efata poderoso. Comenta, yo asumo el Salmo 91 en 2026. Si llegaste hasta aquí herido por las batallas, está bien. Si el peso de las luchas aún oprime tu pecho, también está bien. No todos entran en un año nuevo llenos de victorias. Algunos entran necesitando solo el bálsamo de Galaad. Y el Salmo 91 es ese refugio donde Dios declara efata sobre tu vida. No fallaste espiritualmente por sentirte así.
No eres débil en la fe por necesitar restauración. Hubo días en que fuiste más fuerte espiritualmente de lo que imaginabas solo por no negar el nombre del Señor. Hubo noches de clamor que nadie vio, pero que subieron como incienso al trono de la gracia. Antes de pensar en conquistar nuevos territorios, permite que el Señor sane tus heridas con su efata sanador. No hay prisa en el reino. El tiempo de Dios es perfecto. 2026 no comienza exigiendo obras, comienza ofreciendo gracia. Gracia para curar, para restaurar, para soltar lo que te ató. No necesitas explicarte ante la congregación. No necesitas probar tu fe a nadie. Tu dolor es real ante los ojos de Dios, aunque no sea visible a los hombres. Tu cansancio espiritual tiene sentido, aunque el mundo continúe girando. Hoy, elige descansar a la sombra del Omnipotente mientras Él pronuncia efata sobre tus oídos espirituales. Respira el soplo divino. Poco a poco, la angustia disminuye. Poco a poco, la paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve a reinar. Poco a poco, la esperanza del Salmo 91 vuelve a ocupar espacio en tu corazón, aunque todavía sea pequeña. Pequeña fe también mueve montañas cuando Dios dice efata. Este nuevo ciclo bajo la protección del Salmo 91 no pide prisa. Pide intimidad con el Padre. Pide que te trates con la misericordia que Dios tiene por ti, que escuches la voz mansa y delicada del Espíritu Santo y que reconozcas cuánto ya atravesaste por la gracia divina. No estás atrasado en el propósito. Estás siendo preparado por el efata que abre y nadie cierra. 2026 puede ser un año de descanso en el Señor según el Salmo 91. No porque todo será fácil, sino porque aprenderás a echar toda ansiedad sobre aquel que cuida de ti. Un paso de fe a la vez. Un día en la presencia de Dios a la vez. Una oración de efata a la vez. No estás quebrado. Estás siendo moldeado por el alfarero. Y ese proceso se honra en la presencia del Señor, no se juzga por la óptica humana. Comenta, yo sigo con fe en el Salmo 91 en 2026. Despiertas todos los días pensando que aún tienes tiempo para cumplir el propósito divino. Tiempo para obedecer, tiempo para consagrarte, tiempo para vivir según el Salmo 91. Y ese es el mayor engaño espiritual que un alma puede sostener por años sin percibir. El Señor es longánimo, pero el tiempo de la gracia tiene límite. La vida no avisa cuando Dios comienza a cobrar. Simplemente cobra, en silencio. Observa con honestidad delante del Señor, ¿cuántas veces escuchaste la voz del Espíritu Santo y la ignoraste esperando un momento más conveniente? ¿Cuántas veces percibiste que algo necesitaba morir en ti, pero preferiste ocuparte con el mundo para no enfrentar la cruz? La vida cristiana no se hace solo de lo que Dios hace por ti, sino principalmente de lo que haces en respuesta a lo que Él ya hizo con su efata liberador. No estás preso espiritualmente. Estás demasiado cómodo en la tibieza. No estás perdido. Estás evitando asumir el camino estrecho. No estás sin poder. Estás economizando unción para un futuro que nunca llega porque no obedeces hoy. Existe un punto en que el problema deja de ser falta de revelación del Salmo 91 y pasa a ser falta de obediencia al Salmo 91. Porque, en el fondo, sabes. Sabes lo que te impide entrar en el lugar secreto del Altísimo. Sabes lo que te drena espiritualmente. Sabes lo que ya no glorifica a Dios. Pero saber lo que la palabra dice exige una respuesta de fe. Y responder en fe exige morir a versiones carnales de ti mismo cuando Dios declara efata. La vida en el reino no cambia cuando solo entiendes el Salmo 91. Cambia cuando habitas en el Salmo 91, incluso sin tener certeza del mañana. Esperar seguridad total es la excusa más elegante para permanecer fuera de la voluntad divina. Crecer espiritualmente siempre involucra riesgo de fe, incomodidad en la carne y la sensación de estar despreparado ante el llamado. Observa cómo el tiempo pasa independientemente de tu consagración. Los días siguen. Las oportunidades del reino siguen.
Dios no espera que te organices emocionalmente para cumplir su propósito. Mientras pospones la obediencia, la obra de Dios continúa sucediendo, con o sin ti. No es cruel. Es real conforme a la palabra. No necesitas más revelación profunda del Salmo 91. Necesitas alineamiento práctico con lo que ya conoces. Alineamiento entre lo que declaras en la iglesia y lo que practicas en casa. No sirve confesar victoria en el Salmo 91 repitiendo pensamientos que sostienen la derrota. Toda rutina espiritual construye un destino eterno, aunque nunca hayas parado para consagrarlo con un efata de apertura. Tal vez la pregunta no sea, ¿qué quiere Dios de mi vida?, sino, ¿qué tipo de vida espiritual están construyendo mis elecciones actuales? Si continúas haciendo exactamente lo que haces hoy espiritualmente, ¿dónde estarás en un año? ¿En 2? ¿En el día del juicio? Esta pregunta asusta porque la respuesta según el Salmo 91 suele ser demasiado clara. La mayoría de los creyentes no fracasa por falta de dones. Fracasa por vivir en modo automático espiritual, reaccionando a las circunstancias, sobreviviendo a los domingos, esperando que algo externo traiga avivamiento. Pero el avivamiento no llega como regalo. Se genera con quebrantamiento y consagración cuando Dios pronuncia su efata liberador. La responsabilidad espiritual no es peso religioso. Es libertad en el espíritu. Es percibir que, desde el momento en que asumes tu identidad en Cristo según el Salmo 91, dejas de sentirte víctima del diablo. Sí, tuviste heridas espirituales. Sí, hubo injusticias en la iglesia. Sí, no todo fue tu culpa. Pero continuar viviendo a partir de esos dolores pasa a ser una elección en el momento en que te niegas a llevarlo todo al altar y dejar que Dios sane con su efata sanador. No enfrentar la carne cuesta caro eternamente. Cobra en forma de ansiedad espiritual, vacío existencial, comparación constante con otros siervos y la sensación de estar viviendo por debajo de lo que Dios preparó. Este costo es silencioso, pero tiene consecuencias eternas. La vida según el Salmo 91 no pide que seas perfecto. Pide que seas verdadero delante de Dios. Verdadero sobre lo que soportas, sobre lo que ya no soportas más, sobre lo que necesitas crucificar aunque de miedo perder. Tal vez no necesites convertirte en otro creyente. Tal vez necesites dejar de traicionar el llamado que Dios ya puso sobre tu vida cuando Él declaró efata sobre ti. Existe un tipo de cansancio espiritual que no se resuelve con descanso físico. Es el cansancio de vivir desalineado con el propósito divino. De decir sí al mundo cuando Dios mandó decir no. De permanecer donde el espíritu ya no se está moviendo. De posponer conversaciones de liberación, decisiones de fe, cierres de ciclos carnales. Cerrar ciclos según la dirección del Salmo 91 no es fracasar. Es madurar en la fe cuando Dios pronuncia efata. No fuiste creado a imagen y semejanza de Dios solo para pagar cuentas, cumplir expectativas religiosas y repetir tradiciones muertas. Existe algo en el Espíritu Santo que pide más comunión, más oración, más palabra vivida. Ignorar ese llamado no hace que desaparezca. Solo lo transforma en vacío permanente que ningún entretenimiento gospel llena. El Señor siempre da señales a través del Salmo 91 antes de dar disciplina. El malestar espiritual es una invitación al arrepentimiento. La inquietud es una alerta del espíritu. El vacío es un pedido de regreso al primer amor cuando Dios declara efata ábranse. No esperes llegar al límite de la paciencia divina para moverte. El límite cobra un precio eterno mayor. Tal vez hoy sea el día de dejar de preguntarte, ¿y si obedezco y sale mal? Y comenzar a preguntarte según el Salmo 91, ¿y si continúo desobedeciendo y pierdo lo que Dios preparó? Esta pregunta delante del trono suele ser el verdadero punto de conversión cuando Dios dice efata. No estás atrasado en el propósito de Dios. Pero tampoco estás adelantado. Estás exactamente en el punto al que tus elecciones espirituales te trajeron. Y esto es revelador, porque significa que elecciones diferentes en obediencia al Salmo 91 construyen destinos eternos diferentes.
La vida en el reino no exige prisa carnal. Exige presencia en la casa del Señor. No exige perfección humana. Exige compromiso con la santidad. No exige respuestas inmediatas sobre todo. Exige obediencia diaria a lo que Dios ya reveló con su Efata. No necesitas resolver todo hoy. Pero necesitas dejar de fingir que no escuchas la voz del Espíritu Santo. Este es el enfrentamiento final según el Salmo 91, o asumes la autoridad espiritual que Cristo ya te dio, o continuarás siendo conducido por hábitos carnales, miedos infundados y postergaciones que el enemigo usa para robarte. No existe neutralidad en el reino. Permanecer parado espiritualmente también es una elección y tiene consecuencias eternas. Ahora la pregunta final no es motivacional gospel. ¿Es real delante del trono? ¿Vas a continuar viviendo en la tibieza o vas a comenzar a vivir en la plenitud del Salmo 91 cuando Dios pronuncia Efata? Comenta, despierto en el Salmo 91 en 2026. Llegamos hasta aquí atravesando capas importantes de la palabra. Pasaste por el enfrentamiento profético, por el acogimiento pastoral, por la pausa necesaria, por la incomodidad del Espíritu Santo y por la verdad que libera. Nada de esto fue casualidad en la economía divina. Este camino no fue para convencerte de algo externo, sino para reorganizar lo que está dentro por el poder del Salmo 91. Porque la vida cambia cuando la mente es renovada por la palabra, y la mente es renovada cuando la persona deja de huir de la presencia de Dios y recibe el Efata divino. Tal vez, ahora, estés más silencioso por dentro delante del Señor. No porque perdiste el fervor, sino porque comenzaste a ver con más claridad espiritual. La claridad no siempre viene con manifestaciones externas. A veces viene con un suspiro profundo en el altar, con una hora entiendo el propósito, con un reconocimiento honesto de dónde estás espiritualmente y de cómo el Señor te trajo hasta aquí con su Efata liberador. No eres débil en la fe por haber llorado en la presencia de Dios. No estás atrasado por todavía estar siendo santificado. No eres menos ungido por haber caído algunas veces. Todo esto forma parte de la transformación por el Espíritu Santo. El problema nunca fue caer, cansarse o confundirse. El problema sería continuar viviendo en automático espiritual fingiendo que esto es normal cuando conoces el Salmo 91. Fuiste fuerte cuando necesitaste resistir al diablo. Ahora es hora de ser sabio para vivir según el Salmo 91 cuando Dios declara Efata. Reconstruir la vida espiritual no significa borrar el pasado de pecado. Significa darle un nuevo significado por la gracia. Todo lo que te hirió también te enseñó sobre la fidelidad de Dios. Todo lo que te atrasó también te mostró que los caminos del Señor son más altos. Todo lo que no funcionó también eliminó ídolos que no debías adorar. Cuando cambias la forma de mirar por el Espíritu Santo, el peso disminuye y la dirección del Salmo 91 aparece con el Efata de Dios. Ahora percibes que la motivación espiritual no es emoción gospel pasajera. La motivación real nace del compromiso interno con el reino. De decisiones pequeñas de obediencia, repetidas, silenciosas. De aprender a tratarte con la gracia que Dios te ofrece. De dejar de abandonarte espiritualmente cuando algo sale mal. De continuar incluso sin aplausos de la iglesia, incluso sin certeza total del mañana, incluso sin control absoluto de las circunstancias. No necesitas convertirte en otro creyente para 2026. Necesitas alinear quién ya eres en Cristo con la vida que el Salmo 91 promete. Necesitas reducir la distancia entre lo que sientes, lo que declaras y lo que haces. Esta coherencia espiritual es lo que trae la paz de Dios. Esta coherencia es lo que sostiene transformaciones reales y permanentes cuando Dios pronuncia Efata. La mente que se reconstruye por el Salmo 91 aprende a dejar de condenarse. Aprende a observar pensamientos carnales sin hundirse en ellos. Aprende a elegir mejor dónde poner energía espiritual. Aprende que descansar en el Señor no es renunciar a la fe. Que hacer una pausa no es fracasar espiritualmente. Que volver a comenzar no es retroceder en el propósito.
Comienzas a entender según el Salmo 91 que no necesitas cargar todo solo, pero tampoco puedes tercerizar tu propia jornada de fe. Existe un equilibrio entre misericordia y santidad, entre gracia y obediencia, entre paciencia de Dios y acción del creyente. Y ese equilibrio es madurez espiritual cuando Dios dice Efata, ábranse. Si algo quedó claro en todo lo que proclamamos por el Salmo 91, es esto: no estás quebrado sin arreglo. Estás siendo edificado por el Espíritu Santo. Y toda edificación espiritual pasa por purificación, ajustes de carácter, demoliciones de fortalezas y elecciones difíciles de renuncia. Lo que define el resultado no es la ausencia de tentación, sino la constancia de quien decide permanecer fiel. 2026 no necesita ser un año de milagros espectaculares. Necesita ser un año de consagración real según el Salmo 91. Un año en que dejes de sabotearte espiritualmente, dejes de disminuirte ante el llamado, dejes de postergarte cuando el Señor ya te mandó ir. Un año en que te respetes lo suficiente como hijo de Dios para hacer elecciones más santas, aunque sean más difíciles al principio cuando Dios pronuncia Efata. Ya conoces demasiado del Salmo 91 para continuar fingiendo que no conoces. Y esto es liberador por la verdad. La mente que despierta por el Espíritu Santo comienza a hacer mejores preguntas al Señor. Comienza a decir no al pecado con menos culpa falsa. Comienza a decir sí al propósito con más convicción. Comienza a percibir que el tiempo es demasiado corto para gastarlo viviendo una vida gospel que no representa quien te convertiste en Cristo cuando Dios declara Efata. Y si nadie profetizó esto aún sobre ti, escucha ahora: mereces una vida más alineada con el Salmo 91. Mereces despertar con menos peso de condenación. Mereces sentir orgullo santo de tu propio testimonio. Mereces vivir con presencia de Dios, no solo existir cumpliendo rituales religiosos. Nada cambia de un culto a otro. Pero todo cambia cuando decides no volver al mismo lugar espiritual de tibieza y recibes el Efata divino. Si este contenido te hizo pensar, sentir o respirar diferente en la presencia de Dios, entonces ya cumplió su papel profético. Y si quieres continuar en este proceso de claridad espiritual, reconstrucción por la palabra y fortalecimiento en el Espíritu Santo, no camines solo. Ahora es el momento del compromiso espiritual según el Salmo 91. Suscríbete al canal para continuar este proceso de santificación consciente. Deja tu like para que este contenido alcance más almas que también necesitan despertar al Salmo 91. Y escribe en los comentarios la declaración profética que marca tu giro espiritual. Suscríbete al canal, dale like al video y comenta: yo elijo vivir bajo la protección del Salmo 91 en 2026 con el Efata de Dios. Esto no es solo un clic digital. Es una alianza espiritual con el Altísimo cuando Él pronuncia Efata sobre tu vida.